Andy, esta semana, hasta yo me sorprendí cuando yo venía manejando y de repente veo la noticia y dice, la deuda del sector eléctrico son 13,000 millones de dólares. En principio dije, contra, se me han equivocado de moneda, leo el artículo. Y ciertamente luego cuando tú lo lees te das cuenta que en realidad el mensaje que dio el ministro en su visita al Congreso fue la estimación de todos estos años de déficit del sector eléctrico, que finalmente el Estado ha tenido que cubrir, y para cubrirlo, obviamente, si usted tiene deuda, ¿verdad? O sea, que de los 35,000, 40,000 millones de deuda, 13,000 la generó, se originaron en el sector eléctrico. Ahora, es interesante ver la dinámica de cómo se genera esa deuda en el sector eléctrico. Nosotros tenemos algo, son varios elementos. Uno, por un lado, tenemos lo que se llama el subsidio directo a la tarifa, que es lo que conocemos como el FETE, que en su momento se dice que se llama el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica. El objetivo de este fondo, tipo otro fondo de estabilizaciones de precios que existen en otros países, es que dado que la ley te dice, mira, la tarifa debe fluctuar según los precios internacionales, los costos de la energía de las sedes, dicen, no, mira, cuando sube demasiado, yo como Estado estoy dispuesto a ponerte este tope a la tarifa y te cobro, ¿verdad? No te cobro tanto y genero, digamos, un déficit, pero cuando baja mucho los costos que implican una reducción de la tarifa, entonces yo pues lo que hago es que no te la bajo tampoco y obviamente que gano dinero por esto. Sin embargo, a pesar de esto, lo que ha pasado en el tiempo es que la tarifa en términos de pesos ha sufrido como incrementos puntuales, pero en el tiempo los costos de las sedes que están en su demanda de una energía que compran a la generadora que viene en dólares, la tarifa está en pesos fija, sobre todo a los hogares, que son el 43% de la demanda, y es donde se centra este fondo de la estabilización de la tarifa eléctrica. Pues no fue hasta el año 2014, cuando viene el desplome del precio del petróleo, que efectivamente vemos por unos meses un momento donde tuvimos un FETE negativo, ¿verdad? O sea, donde tuvimos un subsidio que fue negativo porque la tarifa en pesos siguió fija y claramente al desplomarse el precio, la tarifa técnica, la tarifa que se tenía que aplicar se ubicó por debajo, pero regularmente es una tarifa que ha estado pues por encima y por ende el Estado ha tenido que cubrir parte de ese déficit a través de este subsidio. Por otro lado, tenemos, y es una parte de un subsidio que no creo que lo haya tomado en cuenta ahí, que es el tema de bono luz, que es una parte de un subsidio directo a las personas más pobres que decide dar el Estado, pero que eso no viene per se por el tema de los déficits del sector como tal. Pero además están las pérdidas que que han tenido las empresas distribuidoras que son propiedad del gobierno, ¿verdad? Que están dentro de este consorcio debajo de la Compañía Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, que son las sedes. Pues estas sedes tienen pérdidas que vienen por varios aspectos. Una de las pérdidas, la más importante, es la pérdida por distribución. Es decir, las sedes compran energía, y la compran la energía más barato del precio que es real, efectivamente la venden. Pero cuando venden esa energía, digamos que estas pérdidas han fluctuado en el tiempo desde un 35, 36 y están más bajas, alrededor de un 22 para algunas de las redes. Pero estamos hablando entre un 20 y un 35% de eso que despachan al mercado no se factura. O sea, ellos dicen, mira, yo despaché 100, pero efectivamente que yo pueda medir y generar una factura solamente 70 o solamente 80 o 76 es la que yo puedo identificar con un beneficiario final y que yo puedo cobrar. Esa diferencia, lo que se llama esa pérdida de distribución, principalmente la distribución, es la que también entonces genera deficiencias, le va generando a las sedes, y vamos a ver porque es un proceso claramente más complejo, va generando este déficit regularmente se refleja en atrasos con las empresas generadoras, pero el contrato con las empresas generadoras, por lo menos en el pasado, implicaba que una vez que tú caías en ese atraso, había un costo de financiamiento de ese atraso que era importante por la situación en la cual se dieron las negociaciones y por los costos asociados que se negociaron en ese momento. Y entonces se agrava el déficit, porque no es solamente que tú tienes un déficit por pérdida, sino que además que en el momento que comienzas a incurrir en atrasos, entonces también se genera un costo financiero importante para las sedes. Esto finalmente
necesita el gobierno pasar una transferencia al sector eléctrico, un subsidio a las sedes para que pueda cubrir ese déficit, vamos a llamarle operativo, que tiene la EDE. Eso además de cualquier otras ineficiencias operativas que pueda tener las EDE como tal, pero yo te diría que estos son los dos elementos más importantes. Con el tiempo ha sido una discusión muy larga donde parte del sector dice, bueno, pero vamos a hacer fluctuar la tarifa y quizá podemos reducir este tema del FETE, vamos a reducir los costos, porque, por ejemplo, el mismo caso de Punta Catalina, que lo vamos a ver más adelante, fue una de las soluciones donde el gobierno dice, el problema, además de la pérdida, es el costo de esta pérdida. O sea, no es lo mismo perder el 30% a 10 que perderlo a 7 o a 6. Y la misma reducción de los costos de suministro de las empresas, pues podría también reducir ese déficit. Entonces también este costo, estos contratos anteexistentes, estos costos que tienen las sedes, se suman a este tema. Este tema, que es un tema que yo creo que el gobierno del presidente Medina lo abordó desde el inicio, no solamente con el tema de Punta Catalina, sino al término de vencimiento de los contratos, pues también tratar de buscar condiciones más favorables con los nuevos contratos negociados, también con la apertura de más competencia, con el tema del otorgamiento de licencias o contratos para la expansión de la matriz, etcétera. Ha sido un tema muy que ha estado en el centro del gobierno del presidente Danilo Medina desde el primer día, y Punta Catalina pues fue una de esas soluciones que buscó todos estos déficits en el tiempo. Bueno, pues el Estado lo pone en el presupuesto, pero el Estado tiene un presupuesto deficitario, con lo cual esas transferencias hacen el presupuesto más deficitario. Esa transferencia ha implicado que el gobierno pues tenga que salir a buscar financiamiento para financiar sus operaciones, y esos 13.000 millones, de estos 33.000 millones, 34.000 millones de deuda en dólares que tiene el sector público no financiero, sin incluir al Banco Central, ¿qué parte de esto claramente ha sido el déficit del sector eléctrico? Y son esos 13.000 millones. Definitivamente que lo que ha representado el modelo eléctrico dominicano, principalmente desde la capitalización en 1998, ha sido bastante dinero, o sea, en términos de pérdidas que al final se transformaron en deuda pública, ha sido muy, muy pesado. Yo por eso entiendo que una de las reformas estructurales más importantes que ha cometido la República Dominicana en los últimos 20 años ha sido la decisión de alterar de manera dramática la matriz de generación de electricidad de esta economía. Esta era una economía hasta hace poco tiempo donde prácticamente más del 55% de la matriz era electricidad generada quemando fuel oil número 2 y fuel oil número 6, con una volatilidad enorme, generando y contribuyendo a grandes déficits. Habían contratos que quizás no eran altamente eficientes, pero no hay duda de que esa volatilidad de los precios del petróleo, que la clase política temía mucho en traducirla par y paso a las tarifas, ahí mismo daba lugar a déficit. Eso, unido con las deficiencias de las sedes, fue un caldo de cultivo para la generación de un déficit rotundo. Entonces, ¿qué ha hecho la administración desde el año 2013? Se propuso cambiar la matriz, aumentando significativamente la participación de la generación a partir de carbón, con el proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina, que va a agregar una cantidad de energía considerable cuando las dos plantas estén en operación. Se espera que esto ocurra a principios del año que viene. Eso, sin lugar a dudas, va a llevar el componente de carbón en la matriz de generación a la vecindad de 30-35%, que es considerable. O sea, no es todavía el mismo nivel que tiene la matriz de generación a nivel mundial, donde el carbón representa entre el 35 y el 38%, pero se está acercando. Lo otro importante es la gran intensidad que le ha metido el gobierno a la necesidad de transformar el restante parque eficiente todavía de generación a partir de derivado del petróleo, para que pueda usar simultáneamente LNG, o sea, gas natural, o combustibles líquidos como el petróleo, en caso de cuál sea más barato. Y yo creo que eso, cuando se anuncie ya que ese proceso está avanzando,
que ese gasoducto que se está construyendo desde la terminal de AES en Andrés, que va camino a llegar ya a todo el parque de generación del este, donde están Quisqueya 1, que es la empresa generadora de Barrick, está Quisqueya 2, que es del grupo Eje Jaina, están las Coyentrix, la 1, la 2 y la 3, que son 300 megas ahí, que tenemos también en esa región. Está también Los Orígenes, está eventualmente la Sultana, que habría que ver si es convertible o no, pero de momento vamos a tener unos 700, aproximadamente 730 megas convertibles, y si entra Los Orígenes también al proceso, unos 800 operando a gas natural, que sin lugar a duda va entonces a darle un segundo cambio dramático a la matriz de generación, porque ya tendremos prácticamente 45-47% de la matriz en base a LNG, a gas licuado, a gas natural. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, 12%, 11% hidráulica, que es una energía muy favorable para las finanzas del sector eléctrico. Ha estado creciendo poco a poco la generación eólica y la generación a partir de energía solar. Hemos visto que el gobierno ha exhibido un gran dinamismo en abrir la matriz de generación a las energías renovables, y creemos que esto es saludable para nuestra economía. Y va a quedar petróleo algo en el 2021, pero fundamentalmente como un parque más de backup del sistema, porque entendemos que los planes que tiene el gobierno dominicano, y creo que eso es independientemente de los partidos políticos, creo que hay un convencimiento de toda nuestra clase política de que no debemos volver a abrir el mercado a plantas generadoras a partir de derivados de petróleo, sino que la futura expansión debe ser fundamentalmente a gas natural, por un lado, y a las renovables. Entonces el país tiene que prepararse para que cada 2 años prácticamente, para que vayan entrando en secuencia, se hagan licitaciones, preferiblemente entre privados, para la instalación de nuevas plantas de generación con gas natural, en la medida también en que se sigan produciendo avances en las energías renovables que puedan llenar, junto con la de gas natural, el déficit de oferta que pueda producirse. Yo creo que esa reforma es un lado importante de la tijera. Ahora, la otra parte de la tijera, ya aquí la planteó, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con las sedes? O sea, es verdad, con Catalina podemos bajar el costo de generación. Con la transformación del Parque del Este a gas natural, bajamos también el costo de generación. Sí, está bien, eso contribuye, pero eso no es suficiente. Nosotros no podemos seguir siendo uno de los países del planeta Tierra con las mayores pérdidas en el segmento de distribución de electricidad. Y lamentablemente eso requiere mucha voluntad política para acabar con la forma como se han manejado las sedes en el país. Las sedes deben gestionarse de manera privada, con eficiencia, con contratos claros y transparentes y con mucha disciplina. Y el respaldo del gobierno debe limitarse a una supervisión efectiva y al mismo tiempo a castigar duramente el fraude en el robo, en el consumo de electricidad. Yo creo que esa es probablemente la reforma más importante que se va a acometer o que se debería acometer en el sector eléctrico a partir del año que viene, después de las elecciones. Yo sé que es un tema políticamente sensible, quizás incluso políticamente incorrecto, meterlo ahora en el debate, pero yo creo que esto no da más. O sea, lo del sector eléctrico no da más. Ya la contribución fundamental del equipo del presidente Danilo Medina y del presidente ha sido hacer algo que para muchos era impensable, prácticamente la desaparición del petróleo de la matriz de generación en poco tiempo. Ahora le tocará a una próxima administración enfrentar una parte que va a requerir de mucha gerencia, de mucho coraje político y de mucha voluntad para pasar la reforma, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. O sea, ahí no hay alternativa. Esa quizás va a ser una de las reformas trascendentales
de la próxima administración. Esa es una reforma que puede, con mucha eficiencia, si se ejecuta, incluso mejorar las cuentas fiscales en cerca de un 1% del PIB. Así es. Entonces, cuando tú tienes una oportunidad de, con eficiencia y gerencia en la administración de esas empresas, ahorrarte un 1% del PIB. Mira, imagínese ese 1% del PIB, estamos hablando de, ¿cuánto ya aquí? 45 mil millones de pesos. No, más 60 mil millones. 60 mil millones de pesos. Bueno, tanto. ¿Y cuánto es el PIB? No. No, es el 1% del PIB. Sí, 45 mil millones de pesos. Óyeme, que tú puedas meter eso en carretera todos los años. Todos los años esa suma tú la metes en carretera. O sea que al 2% que está invirtiendo este país en infraestructura física, tú de golpe le puedas meter un 1 más. Óyeme, el país vuela, la economía vuela. Andy, pero yo me voy a ir más allá. Cuando tú comiences a transformar y a reducir esos déficits eléctricos y tú puedas tener un precio a las empresas y las empresas sean más competitivas, una empresa de inversión extranjera le diga, no, eso es un tema del pasado, que tú tengas que tener un backup de generación. Claro. Tú lo vas a tener ahí porque, bueno, las cosas se dan. Sí. Pero tú sabes el impacto que eso tiene inclusive en la decisión de inversión y el impacto claro, entonces que puede tener en los ingresos del sector público. Claro. El hecho de tú traer, digamos, empresas, atraer inversión local y extranjera, pero sobre todo, obviamente, extranjera. Vamos a una pausa.